Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al prestigioso jurista dominicano, al experto en negociación y relaciones internacionales, el doctor Nelson Espinal Báez. Muchísimas gracias por el honor. Un placer estar aquí contigo, de verdad que sí, en este programa. Fíjese, doctor, con usted creo que es apropiado abordar un tema candente en los actuales momentos. Ese es un tema que no sale de la palestra pública y que genera preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Es la situación de Haití, que al parecer se ha desbordado. Un Estado es una nación políticamente organizada, pero en el segmento internacional, en el ámbito internacional, Haití incluso ya no se considera como un Estado porque no hay un control. ¿A dónde va a llegar la situación? ¿Cuál es la fórmula, doctor? Queremos despejar toda esta madeja que se cierne sobre el pueblo haitiano. Así es, la situación de Haití es grave. La situación de Haití es grave. Como sabemos, es un pueblo que es el primer pueblo de América que logró su independencia en el 1804 a un costo enorme de sangre, muertes, que recoge la historia como uno de los grandes procesos de crímenes, primero contra el pueblo haitiano por parte de la colonia francesa y después cuando se liberaron hubo mucha venganza. Así lo recoge la historia. Después hay que reconocer que tuvieron un costo económico inmenso. El pueblo haitiano, no sé si usted, el amable televidente, lo sabe, tuvo que pagar una indemnización a Francia de 150 millones de francos. Para darle una idea al amable televidente, lo que representa liberarse en el 1800, a principios de 1800 y pagar una indemnización de 150 millones de francos y durar hasta el 1947, si mal no recuerdo, para pagarla. Eso es como decir que hoy en día 21.000 a 22.000 millones de dólares. Son una locura. Ese es el origen de los grandes problemas que tiene el hermano pueblo haitiano. Hoy, para ir al presente, no vamos a meternos en estos elementos históricos muy importantes para entender la prehistoria de estos conflictos y de esta violencia. Entender la génesis para cultural. Entender la génesis cultural, sí, estructural. Sí. Hoy en el presente la situación es caótica. Puerto Príncipe tiene un 60% controlado por las bandas. Hay que distinguir, una cosa son las bandas y otra cosa es insurrección. Hay las dos, pero el poder militar, el poder de coerción está más en las bandas, que tienen, para darle una idea, una relación 1:6. Por cada policía hay 6 bandas. Y una diferencia de armamento poderosa. El policía haitiano tiene, qué sé yo, una pistola, un revólver, ¿no? Y estos tienen armas de asalto, AK-47, entre otras. O sea, es una situación no controlada por el limitadísimo poder del Estado, un Estado colapsado, un Estado fallido, como se dice internacionalmente, pero que es un Estado que hoy no tiene la capacidad de dirigir la cosa pública, no tiene la capacidad de crear reglas, no tiene la capacidad de implementar reglas, orden, y la situación hoy en día es calamitosa, literalmente calamitosa. Las 2 refinerías más importantes están controladas por las bandas, los supermercados cerrados, los bancos cerrados, la mayoría de las embajadas ya han salido de Puerto Príncipe. Vimos lo que pasó con la empresa Codevi en el día de ayer, en el día del jueves, y por suerte vimos hace un rato, el viernes pasado vimos mensajes de su presidente que estaba ya volviendo al orden, el presidente de la empresa estaba volviendo al orden, lo cual es menos mal, ¿no? Pero es una situación muy compleja, muy compleja. Es algo que no tenía precedente. Tradicionalmente en Haití habían los golpes militares. Y tú tenías, vamos a decir, un interlocutor en la milicia. Tú tenías un interlocutor en las Fuerzas Armadas. Pero ahora, ¿cuál es el interlocutor?
este señor, el Barbecue, que fue por cierto un coronel, un militar, no hay un orden, no hay una estructura de poder del Estado que pueda dirigir los destinos nacionales. Eso es sumamente peligroso, doctor, en vista de que la presión migratoria de Haití hacia la República Dominicana, la carencia de alimentos, de servicios básicos, de combustible, pueden ser un caldo de cultivo para que se genere presión en busca de esos elementos de subsistencia de una nación empobrecida. República Dominicana, ¿cómo tiene que obrar frente a esta situación? Mira, República Dominicana tiene una situación compleja que la está, desde mi punto de vista, manejando bastante bien el presidente Abinader. Compleja porque no podemos inmiscuirnos en los problemas internos de haitianos, demasiado cerca para ello, pero tampoco podemos desentendernos del problema haitiano. Entonces, es un tema que el problema haitiano debe ser gestionado y resuelto en Haití. Entonces, creo que clamar por la ayuda internacional, como ha hecho el gobierno de la República Dominicana, reclamar por la ayuda internacional, el discurso de nuestro canciller, el canciller Roberto Álvarez en Naciones Unidas me gustó, fue apropiado, y creo que la decisión del Consejo de Seguridad de conocer este tema para abordarlo de manera pronta, esperemos que pronta, es lo correcto. Creo que hay que ser honesto. Creo que nosotros no nos gustan las intervenciones. Vivimos la intervención norteamericana de 1965 y a nosotros no somos como nación partidario de intervención. Pero sí de que las Naciones Unidas, de que el Consejo de Seguridad emita una resolución para una intervención pacífica o pacificadora que contribuya al orden, que contribuya a un proceso interno democrático de elegir autoridades, que contribuya a la creación nuevamente de unas Fuerzas Armadas y de una Policía Nacional haitiana que pueda controlar, que pueda dirigir el orden del país, y un acompañamiento de unos años. Yo soy de opinión favorable hacia eso. Se cree que la comunidad internacional también le ha dado mucha larga a Haití, que ha venido desbordada en cuestiones de inestabilidad, de interacción de las bandas y de otras acciones que tienden a desestabilizar el Estado, a convertir en un caos la nación. Hay que ser realista. Hay que ser, por un lado hay que ser realista, por otro lado hay que reconocer algo importante. Las intervenciones en Haití nunca han solucionado los problemas haitianos. En ocasiones se dice que lo han empeorado. Ni la intervención norteamericana de 1915, ni la de MINUSTA recientemente. O sea, el diseño de la intervención, el diseño de acompañamiento debe ser diferente. O sea, si no lo reconocemos como analistas, que no lo reconocemos como solidario con el pueblo haitiano, entonces estamos partiendo de soluciones fáciles. Y eso hay que decirlo. Es real. No han dejado instituciones, no han dejado soluciones de largo aliento. Es real. Aunque yo creo que sí, que debe haber una intervención, una pacificación, un acompañamiento de la comunidad internacional, hay que reconocer que no han sido exitosas en el pasado, que Haití no se ha beneficiado de la misma. Han logrado controlar la situación por un tiempo, ¿no? Han tenido, vamos a decir, una especie de control sobre la sociedad, sobre el territorio, sobre ciertos territorios. Pero en sentido general no ha sido un proceso integral de pacificación, ni de construcción de institucionalidad, ni de construcción de instituciones. Eso es real. Eso, muchos líderes haitianos lo dicen, y lo dicen con razón.
Y si nosotros no nos abocamos a ver esa parte, el temor es que se repita una intervención que queremos los dominicanos para fines de solucionar lo inmediato, pero que muchos de ellos no lo quieren por esas razones. Hay quienes pronostican que producto de la situación que vive Haití genere un ambiente apocalíptico, es decir, que la desesperación sea tan desbordante que pueda provocar un enfrentamiento con la República Dominicana. ¿Qué usted cree acerca de todos estos pronósticos, habidas cuenta de que sabemos el manejo prudente que le han dado las autoridades a algunas escaramuzas y enfrentamientos en la frontera? Sí, un manejo prudente y apropiado. Hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Yo no creo que vaya a venir algo así. Son bandas, tienen su nivel de control y poder, ¿no? Por sus armamentos, pero más bien un poder interno, ¿no? Un poder interno que en este momento no visualizo esa posibilidad. Ahora bien, como digo lo uno, digo lo otro. Tenemos que tomar las medidas del lugar para evitar que a un individuo de estos, que a unos líderes de estos se les ocurra hacer un tipo de incursión en algún área de la frontera para provocarnos en el sentido amplio, para provocarnos y crear una situación conflictiva entre ambas naciones. Fíjate qué sucede. Todo el mundo lo sabe, lo que más une un pueblo es un enemigo externo. Y si estos individuos que hemos visto algunos en las redes con ánimos guerreristas, con ánimos irresponsables, dicen y repiten que están siendo agredidos por la República Dominicana y efectivamente una banda de esta hace algo contra un pueblo nuestro fronterizo y nosotros los repelemos, el relato que se puede inventar de aquel lado es un relato de agresión de nuestra parte para provocar precisamente este choque de carácter militar. Por eso sí te digo, como te digo lo uno, te digo lo otro. Tenemos que tener los cuidados para evitar eso y los controles migratorios, los controles de la frontera, lo más fuerte posible para evitar todo eso. La génesis del Estado haitiano arrastra una serie de acontecimientos no menos deslenables y condenables que los actuales, porque su fundador, el presidente de Salinas, que se convirtió luego en rey, murió, se produjo un magnicidio en contra de él. Luego Henry Christopher también murió en una situación extraña. Hay un hijo de él que habría de sucederlo, pero que entonces, haciendo ese pasaje hacia atrás, hacia el nacimiento de Haití, vemos actualmente el desencadenante que ha originado el asesinato de Jovenel Moïse. ¿Qué usted cree acerca de esta cultura, de esta actuación, este comportamiento que también está en la sangre de los haitianos, el ánimo destructivo de sus propios bienes? Leí hace unos meses un artículo muy interesante del origen del origen, el origen de los pueblos, de los esclavos que trajeron las colonias francesas a la isla. Y explicaba, interesante el artículo, explicaba las distintas tribus, los cuales eran traídas desde África, y el origen, lo que yo llamo el origen del origen, ¿no? Y decía precisamente que muchas de ellas eran guerreristas. Muchas de ellas eran guerreristas y eran enemigas entre ellas. Eran tribus enemigas entre ellas. Para que los Méndez y los Nelson Espinal eran enemigos y nos traen a América, y esa enemistad, explicaba el artículo, se fue cultivando y creciendo. Entonces, es decir, en la prehistoria del proceso existe eso que estás estableciendo. Además, como bien estableces y explicas,
lamentablemente nunca supo los libertadores, los independentistas haitianos, construir una república. La visión no fue republicana, fue monárquica. Nacieron los Faustino I, quisieron imitar las monarquías europeas, desconociendo que los procesos históricos, que los procesos de construcción de una sociedad tienen orígenes muy profundos en la misma historia, valga la redundancia. Tú no puedes hablar de monarquía en América, por Dios. Claro. América nace precisamente negando las monarquías europeas, de tanto Estados Unidos a América Latina. Entonces, negaron en su origen, vamos a decir, el espíritu independentista que durante todo el 1800, desde 1700 y 1800, toda América, y en Francia también, hay que reconocerlo, el bastión, la bandera republicana, democrática, de igualdad de todos ante la ley, sin privilegio, todo ese movimiento que fue liderado por masones, hay que reconocerlo, Bolívar, Juan Pablo Duarte, Washington, etcétera. Todo ese movimiento fueron republicanos, fueron hombres y mujeres que amaban la democracia. Fue un nuevo paradigma en el planeta. Y ellos niegan, al tomar el control, al tomar su liderazgo, al tomar su país, ellos niegan esa visión republicana, esa visión democrática. E intentan imitar las monarquías, e intentan imitar a quien lo oprimió en el pasado. Entonces, eso es, como bien explicas, como bien has traído, parte de la génesis de una sociedad profundamente violenta, con cultura de violencia y estructuras de violencia. Y esto que se ve arriba, que es la violencia visible, que es la que vemos, tiene su origen en estas dos fuentes, tanto la cultura como estructura profundamente violenta, que es ahí donde hay que trabajar a largo plazo, que no se resuelve exclusivamente con un ejército invasor aquí arriba. No se resuelve. Lo hemos dicho en este programa y en otras ocasiones. Se controla la situación, se resuelve el conflicto, vamos a llamarle por un año, por un tiempo, pero es a largo plazo que hay que trabajar en estas estructuras y en esta cultura de violencia. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Nelson Espinal Báez, experto en negociación y relaciones internacionales. El 16 de octubre ellos tienen, el PLD, una consulta, ¿no? No es una escogencia para no violar la ley, una consulta que va a definir el liderazgo o la eventual candidatura de ese partido. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Nelson Espinal Báez, experto en negociación y relaciones internacionales, gran jurisconsulto y catedrático. Doctor, vamos a bajar ahora al terreno político aquí, aunque no estamos en campaña, entre comillas, los partidos siempre se mantienen activos y en acciones internas que lucen ser externas. Hay una perspectiva de que en el 2023 se abra la compuerta, pero ya tenemos próximo a una decisión con relación a la candidatura presidencial del PLD en octubre. Ya todo el mundo señala que Leonel Fernández va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo y es innegable que nadie le disputa la candidatura presidencial para la repostulación al presidente Luis Abinader. ¿Cómo usted ve todo este panorama, doctor? Mira, antes que nada, debo repetir algo que dije con nuestro amigo Nelson Rodríguez en una entrevista que me hizo a mí junto con Orlando Goncalves, un consultor político.
días después de las elecciones. Yo soy de opinión que uno de los peores errores que cometió el expresidente doctor Leonel Fernández fue salirse del PLD. Soy de esa opinión porque evidentemente tiene un gran liderazgo, eso no está en duda. Pero si se hubiese quedado en el PLD, fuera el candidato idóneo para ellos para el 2024. Hoy es el líder de la oposición, vamos a ponerlo claro, hoy, porque el PLD no ha escogido a su candidato o candidata. El 16 de octubre ellos tienen, el PLD, una consulta, ¿no? No es una escogencia para no violar la ley, una consulta que va a definir el liderazgo o la eventual candidatura de ese partido. Entonces tenemos que una vez el Partido de la Liberación Dominicana escoja o designe o apuntale, como podría ser lo que va a suceder, un candidato o candidata, hay que ver cómo van a dividirse las fuerzas. Porque tú tienes un partido de gobierno que evidentemente el presidente Luis Abinader ha sido muy exitoso sorteando crisis, porque para colmo le llegó una tercera crisis, que es la de Fiona. O sea, ha sido increíble lo que ha vivido. Se ha desenvuelto en crisis. De crisis en crisis. Pandemia, después vino la crisis, después vino y se mantiene la crisis de Ucrania, porque no es que hay paz en Ucrania, se está empeorando cada vez más. Y ahora vino Fiona. O sea, es de crisis en crisis y la ha ido gestionando de manera muy eficiente y de manera bastante exitosa. Y es evidente que va a ser el candidato del Partido de la Revolucionario Moderno. Segundo, tú tienes a la Fuerza del Pueblo, que evidentemente su candidato va a ser el doctor Fernández. Entonces, los números hoy están en los definidos, en las personas, vamos a decir, entre el presidente Abinader y el expresidente Fernández. De este lado, vamos a llamar el PLD, no hay una definición, no hay, al día de hoy. Una vez empiece a definirse, y dos, que salgan de manera pacífica de esta consulta, o sea, que los que pierdan apoyen al escogido o a la escogida de manera militante, todos detrás de él o de ella. Una vez suceda esto, hay que empezar a medir de nuevo aquí. ¿Por qué? Porque esto hasta hoy tiene un segundo lugar según encuestas no partidistas, sino la que vemos la que vemos de noticieros, la que vemos de empresarios, no la de determinado partido. Están en segundo lugar el doctor Fernández. Entonces vamos a ver cómo se va a comportar en los próximos meses la persona elegida por el PLD para ver si va a haber una redistribución aquí. Porque hasta el día de hoy, cualquiera sea el candidato, van a estar discutiendo hoy, en el retrato de hoy, por un segundo lugar. Sea PLD, sea PRM, Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque al día de hoy, señores, la política es muy variante. Esto es una foto de hoy, lo que estamos analizando. Y faltan 2 años todavía. Faltan 2 años. Sí. Al día de hoy sería, vamos a decir, ¿cuál de estos estaría disputándose el segundo lugar para confrontarse con el presidente Abinader? La situación es interesante, cómo se va a dar, si va a ser doña Margarita, ex esposa del presidente Fernández, si va a ser Abel, ex aliado y muy cercano al presidente Fernández, si va a ser Domínguez Brito, persona que confrontó al entorno más cercano del expresidente Fernández, por lo pronto encausó judicialmente a varios de sus colaboradores, al menos al senador Bautista, así por el estilo. O sea, hay otras personas que me merecen mi respeto, pero que según las encuestas
no tienen la posibilidad de conseguir la nominación. Y repito, no es nominación lo que se está discutiendo, porque sería violación a la ley, pero sí apuntalaría a esa persona a la nominación de su partido. Entonces, habría que esperar que esto se defina para ver cómo va a ponerse esto, como dicen los economistas, el mercado electoral a partir del 2023. Una vez definido este mercado, una vez definida esta candidatura, una vez definida, ya viene Navidad, la gente no quiere que le hable mucho de estas cosas, estamos gestionando crisis en Haití, estamos gestionando crisis en Dominicana. Yo creo que el escenario hay que visualizarlo para marzo, abril del año que viene. ¿Cómo va a estar los números, tanto del presidente Abinader, tanto del expresidente Fernández, como de la persona que elija el PLD? Para marzo, abril del año que viene tendremos un escenario más concreto, vamos a llamarle así. No definido, pero sí más concreto. Siendo la política el arte de lo posible y donde no hay enemigos sino intereses, se pronostica, se vislumbra que para las próximas elecciones tendremos 3 partidos compitiendo por el pastel que se llama el Estado, o sea, el ejercicio del poder, y con un sistema de segunda vuelta, un sistema de mayoría calificada que es el del 50%. ¿Cómo puede vislumbrarse, sin que tengamos la linterna de Diógenes para adivinar lo que pasaría, un panorama de esta naturaleza con 3 partidos? Sí. Mira, sí, es interesante la pregunta. Cuando 3 partidos están tras el poder, la posibilidad de que el 2 y el 3 se unan para derrotar al 1 siempre es alta. Ahora bien, aquí hay algo que la gente no lo ha dicho, yo lo quiero poner hoy sobre la palestra, y es que tanto el objetivo del PLD como el objetivo de la Fuerza del Pueblo no necesariamente tiene que ser ganar el poder en el 24, sino fortalecer su partido como principal partido de oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que si con una candidatura del PLD importante, con X a la cabeza, vencen al doctor Fernández en la primera vuelta, lo vencen, vamos a imaginarnos este escenario, el PLD como partido se fortalece. Y para el 28, la posibilidad de que el PLD pueda accionar una candidatura ganadora con un PLD fortalecido es mayor que si no lo venciera. Pero también a la inversa. Si la Fuerza del Pueblo, con una candidatura del presidente Fernández, logra vencer al PLD en segunda vuelta, el fortalecimiento de ese partido es importante. Entonces, ¿por qué traigo esto a la reflexión? Porque el objetivo político de estos 2 partidos, no necesariamente de los candidatos, de los partidos, no necesariamente implica derrotar al PRM en el 24, sino convertirse en líder de oposición para el 28. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan brillante, interesante, orientadora y precisa como esta, con una persona como usted que, además de un reputado jurista, es catedrático de la Universidad de Harvard, experto en resolución alternativa de conflictos y en conciliación. O sea, estamos ante una gran personalidad del mundo jurídico y político y universitario del país. Esferas de Poder se siente más que halagada y complacida por esta gran comparecencia suya. Un placer y espero que me vuelvas a invitar. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia
con el doctor Nelson Báez Espinal, experto en negociación y relaciones internacionales. Proseguimos con nuestro contenido.